90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos dando inicio a una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Buenos días si nos escuchan en directo, 37 minutos sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes si lo que hacen es escuchar la repetición que de este espacio de forma íntegra les ofrecemos justo después del informativo central Primera Plana, y esto es en torno a las 2 de la tarde. Un placer, como siempre, compartir este programa de los servicios informativos con todos ustedes, con todos vosotros, estéis donde estéis, muy cerquita o, bueno, pues muy lejos. Cerquita, dentro de nuestro marco de audiencia, de nuestras emisiones, pues a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. También cerquita o muy lejos a través de internet, pues gracias por seguirnos, por seguir nuestra programación en directo, que no sé si lo hacen a través de nuestra página web, ellinsoloradio.com, o lo están haciendo a través de cualquier otra fórmula que tienen en internet para seguir nuestra programación. Gracias. Esto no ha hecho más que comenzar, nos queda mucho por delante y, por supuesto, con la invitación a compartir momentos muy especiales a lo largo de toda la jornada. Pero ahora, con los desayunos de Solo Radio, nos proponemos sentar a nuestra mesa en estos días prenavideños a un invitado que para algunos solamente está en Navidad o en alguna celebración un tanto especial, otros sí que tienen sentado a su mesa a este personaje que hoy es protagonista en los desayunos a lo largo del todo el año, porque hoy les proponemos un programa muy especial. Recuperamos una charla que en torno al líquido elemento, diría yo, tuvimos hace ya muchos años. Vamos a dedicar el programa al vino. Amargo el que bebo por culpa de una mujer. Al vino se le ha cantado y se le canta. Se le han recitado bonitos versos. Con el vino se celebran las fiestas, también se ahogan las penas. Son bandera de muchos pueblos. Y a él se le achacan cualidades importantísimas a nivel médico e incluso a nivel divino. Si el agua es importante porque se le bendice, el vino también, porque se le consagra. Le gusta la parrala y el de Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Pues al vino vamos a dedicar esta mañana en los desayunos de Solo Radio. A los entendidos le interesará, a los no, pues disfrutaremos y aprenderemos un poquito.
amargo. Con nosotros ya en los estudios de Solo Radio, un buen amigo, Eusebio Pérez Pastor. Buenos días. Hola, buenos días. Eusebio, que ya saben, en diferentes ocasiones ha estado con nosotros en los desayunos de Solo Radio hablando de temas muy distintos al que vamos a tratar en el día de hoy. Pero Eusebio es enólogo y, bueno, pues nos puede hablar largo y tendido y darnos mucha información y hacernos pensar mucho en torno al vino, porque Eusebio es una pasión. Lo tuyo con lo del vino. Sí. Entendido, por supuesto, desde ese punto de vista. Entendido como queráis entenderlo. Que también todo el entendimiento tiene también sus virtudes, ¿sabes? Efectivamente. El vino, qué maravilla. Hay una cultura, la verdad que a mí me quedaba muy lejos, ¿no? Tengo que decirlo. Pero, pues, preparando un poquito el programa, echando un vistazo a algunos datos que sería interesante comentar a los oyentes. El vino es una auténtica forma de vida, es una cultura intensa, ¿no? Sí. Efectivamente, como dices, tú has hecho una introducción, además que me parece muy bonita y muy interesante. Me parece que has introducido muy bien el mundo del vino, y sí, es todo un mundo. Lo que pasa es que con el devenir de la historia, en las últimas décadas ha habido un distanciamiento del vino, y entonces la percepción que la gente ha tenido sobre el vino ha cambiado de una manera radical. Es decir, si mirásemos hace unos años, en la década incluso de los 50, no nos debería de extrañar, ¿no? que el mundo del vino constituyera por sí todo un todo un mundo, ¿no? Todo un ámbito peculiar, ¿no? Porque es que ha formado parte desde siempre de la historia del ser humano, y ni siquiera se cuestionaba que el vino formaba parte de la alimentación y que formaba parte del día a día de los hombres, sobre todo en el arco mediterráneo. Pero como luego hablaremos, si queréis, más adelante, pues ha habido un distanciamiento, que luego veremos por qué ha sido, del mundo del vino, que nos hace ahora verlo como una cuestión lejana, como un mundo con unas connotaciones de misterio y de bueno, pues que hay que ser un poco un iniciado, ¿no?, para estar formando parte de lo que es el disfrute del vino, cuando no es así. No es así, ni mucho menos. O sea, el vino está ahí y lo ha estado siempre. Como muy bien decías tú, a mí me ha gustado mucho las palabras que has dicho al principio, ¿no? Que ha tenido tanto un carácter médico como un carácter divino, ¿no? Y es que los orígenes del vino, que se remontan hasta hace 8.000 años, porque en el sexto milenio antes de Cristo hay restos en la zona del norte de Mesopotamia, en Irán, al sur del Cáucaso. Se han encontrado restos que demuestran, de ánforas con grabados con motivos, que demuestran que ya en aquella época se fermentaba el zumo de la uva y se consumía, aunque es cierto que en aquellos momentos era considerado una bebida sagrada, ¿no? Y entonces, pues, un poco se consumía exclusivamente con ocasión de las ceremonias religiosas, y estaba restringido su uso, pues, a los sacerdotes y a aquel tipo de celebraciones. El vino que, como todas las cosas importantes, tiene incluso sus propias leyendas, ¿no? Hay una leyenda que a mí me ha llamado mucho la atención, para que se den cuenta también, la importancia que ha tenido siempre el vino, y es una leyenda de un rey persa que dejó un racimo de uvas en el fondo de una vasija, lo olvidó, y mucho tiempo después, lógicamente esos frutos fermentaron y vio que brotaba un líquido, ¿no? Fue considerado entonces como un veneno, ¿no? Un veneno. Y entonces, se le arrinconó y se dijo, bueno, esto es un veneno, cuidado con él. Y entonces llegó un momento que, alguien quería tomar ese veneno precisamente para morir, y se dio cuenta que lo que hizo fue resucitar, podríamos decir. Es una bonita leyenda que, podría estar relacionado también con el inicio del vino. Sí, no, bueno, ya que dices eso, ¿no? Yo creo que va muy en la línea de lo que debió de ser los orígenes del vino. O sea, el vino en sus orígenes no
no podemos pretender que lo que atrajese a las personas que vivían en la antigüedad fuera el sabor que hoy tiene o todas esas cualidades organolépticas que nos llaman la atención, de aromas, de sabor, de matices, etcétera, etcétera. Bueno, los expertos y los entendidos están convencidísimos que lo que les gustaba del vino en aquella época es que llevaba alcohol y que colocaba, ¿no? O sea que en principio lo que se obtendría sería un fermentado que llevaba alcohol, que cuando lo empezaron a beber pues verían que aquello tenía un sabor amargo, porque el vino realmente no está bueno, no está dulce, no es un sabor que entre fácilmente en el organismo, sino que hay que acostumbrar un poquito a él. Y en aquellos tiempos, pues menos aún, una fermentación incontrolada, pues obtendrían una bebida alcohólica, se la beberían y entonces empezarían a notar una sensación de euforia y unas cuestiones que a lo mejor les hacía a aquellas gentes de aquellos tiempos sentirse más cercanos a Dios, un poco por eso que tú estás diciendo, ¿no? Me imagino yo a esta persona que quería morir con ese veneno que después llamamos vino, bueno, pues la sensación, ¿no?, de decir, pues vaya veneno más bueno, ¿no? Bueno, Eusebio, deberíamos comenzar, mostrando al oyente exactamente en qué consiste el trabajo de un enólogo. ¿Qué es un enólogo? ¿De qué se ocupa en el proceso de la creación del vino? En fin, ¿cuál es el trabajo exclusivo del enólogo? Pues el enólogo hoy en día, la palabra enólogo en nuestro país relativamente tiene poca vida, ¿no? En Francia, por ejemplo, donde la enología tiene una tradición enorme y que ya se puede hablar de enología pues a partir del siglo XIII, incluso finales del siglo XII, ¿no?, cuando los monjes de la zona del sur de la Borgoña, en el Mâconnais, empiezan a hacer vinos y a establecer un poco lo que serían las pautas de la enología. Pues en España la irrupción de la enología como ciencia es muy posterior, ¿no? Entonces, el trabajo de un enólogo ha ido evolucionando. En un principio, el enólogo era el responsable en las bodegas de recibir el fruto y de conseguir pues que de ese fruto saliera un vino que fuese más o menos sano, que no se estropease, que no se avinagrase con el paso del tiempo, y muy poquito más, ¿eh? Entonces, la cultura de la calidad del vino en nuestro país pues prácticamente no se ha empezado a tocar hasta principios de los años 80, cuando se ha retomado un poco y se ha empezado a atribuirle al vino la importancia que realmente se merece, y poco a poco el enólogo ha ido evolucionando, la figura del enólogo ha ido evolucionando hasta el punto de que hoy en día un enólogo es un artista, ¿eh? O sea, los enólogos de las grandes bodegas se pueden considerar artistas porque realmente lo que hacen es, de un ser vivo, como es el vino, pues lo convierten en una obra de arte. Entonces, el trabajo realmente de un enólogo es que no empieza en la bodega, sino que empieza desde el momento en el que se decide qué se va a hacer con la poda, cuáles van a ser los métodos de cultivo, cómo se va a llevar la uva a la bodega. En este sentido, yo quiero poner el ejemplo de lo que es el enólogo de los vinos de garaje, que son los que están de moda ahora. Es una nueva moda en los vinos, ¿no?, que son los vinos de autor llevados a su máxima expresión. Y voy a contar la anécdota de un amigo mío que estudiamos juntos en Madrid la carrera de enología, que es Benjamín Romeo. Es el autor de un vino de esos llamados de alta expresión, que se llama La Cueva del Contador. Es un vino riojano extraordinario. Y el trabajo de este hombre, que ha estado muchos años trabajando en las bodegas de Artadi, pues nace en un momento determinado cuando él dice: mira, mi padre tiene una viña muy pequeñita, es una viña de un par de hectáreas. Yo estuve a verlo hace 2 años, estuve ahí con él en San Vicente de la Sonsierra. Y él recuperó la viña de su padre. Su padre era un agricultor muy humilde y él se salió de las grandes bodegas en las que estaba después de haber aprendido muchísimo de vinos, y lo primero que hizo fue cambiar la tierra de la viña.
O sea, cogió y le metió más grava, quitó capas de tierra, le cambió la estructura del terreno. Fuimos a ver la viña él y yo, y estuve a ver la viña en febrero, y me encontré con que la viña estaba sin vendimiar. Digo, Benjamín, ¿no habéis vendimiado este año? ¿Qué dice? Sí. Lo que pasa es que vendimiamos grano por grano las uvas que nos gustan. O sea, él se lleva ahí a una cuadrilla de mujeres a su mini viña aquella, que es una viña muy chiquitina, y simplemente cogen aquellas uvas que él considera que están adecuadas para el vino que él quiere. Se lo lleva, lo lleva, claro, en canastas para que las uvas no se aplasten. Se lo lleva y lo elabora. Previamente, él, durante la primavera, se ha ido a los Vosgos, en el norte de Francia, en la zona de Alsacia, y ha ido allí a elegir en los bosques de los montes aquellos robles con un leñador, y le ha dicho, córtame este y este. De esos robles él va a sacar las maderas con las que va a hacer los toneles para su vino, como él lo quiera. Vendimia cuando la luna está llena. En fin, una serie de detallitos y de cosas y de cuidados y de mimos al vino, ¿no? Que al final lo que produce es un vino que no tiene precio. Él tiene allí en la bodega, me parece que tiene 80 o 90 barricas de vino, y eso es simplemente lo que es la cueva del contador. Él lo que hace para vender el vino y no perder dinero en todo ese proceso, que te puedes imaginar que es costosísimo, es decir lo que él quiere ganar al cabo del año, y divide ese dinero y los costes por entre lo que sale cada botella, y así salen las botellas, que a veces pues pueden valer 400 o 500 euros de vino, ¿no? Y dirán muchos oyentes, bueno, pero eso es una locura, ¿no? Que tiquismiquis, ¿no? Pues en parte, bueno, pues es así, ¿no? Porque a la uva, al vino, ya en su proceso final, podemos decir que le afecta prácticamente todo, ¿no? Todo, le sí. afecta el clima, la altitud, las horas de luz, el terreno. Luego dicen los entendidos que hasta el mimo que se le pone a esa uva por parte de los cuidadores, ¿no? Sí. Eso no es ni leyenda, ni es cuento, ni es esnovismo. Y además a nosotros nos extraña porque no estamos acostumbrados a ese nivel. Pero lo que hace Benjamín en su bodega, llevan siglos haciéndolo ya en las grandes firmas de Borgoña. Por ejemplo, Borgoña es una zona de enormes vinos, posiblemente los vinos más caros del mundo. El Romanée Conti probablemente es el vino más caro del mundo y el más deseado, ¿no? Las fincas de la Borgoña son microfincas, son pequeñitas parcelas donde lo que se hace es eso, o sea, es tratar el vino con un mimo exquisito y tener en cuenta hasta los mínimos detalles. Y todo influye, efectivamente. Ya los monjes en el siglo XV, los monjes de la zona de la Borgoña, cataban la tierra, la cogían con una cucharita y la cataban, la comían para ver cuál era la variedad que mejor pegaba en aquellos terrenos. Entonces, absolutamente todas las características van a contribuir a que una cosecha sea de una calidad u otra. En concreto, pues los factores climáticos, como tú dices, son determinantes a la hora de saber qué vino se va a producir. Por eso se habla muchas veces, los expertos dicen, oye, pues esta cosecha del año 2009 va a ser buena porque tal, o sea, porque han estado viendo los cambios climáticos, etcétera. Aunque luego, evidentemente, es esencial el trato que el enólogo le da al vino desde el momento que se vendimia hasta que se embotella. Eusebio, lo que sí está claro es que, y creo que desgraciadamente, el vino también ha tenido muchas ocasiones y tiene, casi una relación directa, al menos en la forma de verlo, de muchas personas, de decir vino igual al alcoholismo, ¿no? Sí. Esa imagen de ver pues a una persona tumbada en el suelo o verla en estado de embriaguez con un tetrabric de vino al lado, es una imagen muy habitual, ¿no? Para referirse al vino. Sí, y además yo creo que ha hecho mucho daño. Vamos a ver. El vino, como decíamos antes, forma parte de la cultura mediterránea desde la noche de los tiempos, ¿no? O sea, se remonta a milenios, ¿no? La presencia del vino en nuestra cultura. Evidentemente está ahí. El vino lleva alcohol
pero no por eso podemos decir que es una bebida alcohólica, lleva alcohol, evidentemente, y un exceso de vino y un consumo inmoderado del vino pues comportar los problemas que sabemos del alcoholismo. Efectivamente, es mucho más fácil, no obstante, caer en el alcoholismo. La gente que cae en las garras de esta enfermedad no es a través del vino, sino de otras bebidas que a la hora de coger el punto ese o de estar borracho o puesto, pues son mucho más eficaces que el vino. Lo que pasa es que yo creo que muy torpemente a lo largo de los años y a partir de en la época de los años 50, pues ha habido por parte de la administración yo creo que una forma errónea de evitar o de prevenir los problemas del alcohol, relacionando la figura del borracho con la botella del vino o con la botella del Tetrabric. De todas maneras, si quieres, ahora después podemos hablar un poquito de las distintas paradojas, ¿no?, que hay con el tema del alcoholismo y cómo el conocimiento del vino puede ser precisamente una forma de prevenir el tema de esta enfermedad. Por supuesto que sí, hablaremos de ello. Hay muchísimas cosas que hablar del vino. Seguramente al final del programa diremos, bueno, no hemos tocado esto, lo otro, no hemos hablado de aquello y seguramente pues dará para varios programas más. Lo que sí está claro es de la importancia en la sociedad actual del vino, algo que no ha descubierto la sociedad en general. Parece que esto está un poco pues en manos de muy poquitas personas, ¿no? Porque, Eusebio, para disfrutar del vino hay que ser un erudito en la materia, hay que ser un entendido, ¿o no? No. Para disfrutar del vino, pues a que no se te hubiera ocurrido preguntarme si para disfrutar del jamón de jabugo hay que ser un erudito en jamón. No, esa pregunta no está de más, ¿no? ¿Te gusta el jamón de jabugo? ¿Por qué? Pues porque lo cortas y está buenísimo. Y la gente no es tonta, o sea, si es que lo que ha pasado es como decía antes, ¿no?, que ha habido como un alejamiento, que luego lo hablaremos, de eso es que me interesa que hablemos de ese tema, ¿no?, de los intereses económicos que hubo en un momento y de las torpezas administrativas para que el vino se alejara de la sociedad. Pero eso ya te digo, que hace 50 años a nadie se le ocurría pensar que para disfrutar del vino tenía que hacer ningún curso ni nada de eso, ¿no? Lo que pasa es que pues ha habido que retomar el tema de la cultura del vino y entonces pues inevitablemente como la sociedad se ha alejado del vino, pues han surgido ahí los gurús que siempre salen y que un poco pretenden tener la posesión de la verdad y que para conocer el vino sea necesario hacer cursos de cata. Además, fijaros que cuando se habla de formación con relación al vino siempre se llama cursos de cata de vino. Y realmente la cata, además, los cursos de cata consisten en beber el vino y escupirlo. O sea, es que es una cosa llamativa cuando el vino es para bebérselo, ¿no? Entonces, el vino solamente hay una manera de conocerlo, que es beberlo. Y es tan sencillo que yo creo que hay una fórmula mágica para entender de vinos, que es saber si te gusta o no te gusta. Y para eso cualquier persona vale, ¿no? ¿Cómo se sabe de vino? Pues bebiendo vino y sabiendo si te gusta el vino o no te gusta el vino. ¿Que yo he bebido más vino que tú? Probablemente, sí, seguramente, ¿no? O no más cantidad, pero a lo mejor más variedad y cantidad, variedad de vinos. Pues lógicamente tendré más criterio para decirte, oye, pues a mí aquel me gustó mucho, aquel tal, pero yo no tengo autoridad
para que si a ti te gusta una botella de vino que te has encontrado por ahí, vale lo que valga, o sea el vino que sea, y me diga, está buenísimo, está riquísimo este vino. Yo no te puedo decir, José Aurelio, ¿cómo te puede gustar ese vino? No, pues tú me puedes decir, pues porque está muy bueno. Entonces, es algo tan sencillo como eso, el entender de vinos es algo tan sencillo como ponernos a beber vino y saber lo que nos gusta o no nos gusta. Yo pongo el símil porque me parece que es muy adecuado entre los entendidos de vino y los entendidos de literatura. Yo creo que de la misma manera que un entendido en un profesor o una persona que acaba una carrera de literatura, ¿no? Como no se ponga a leer y a leer y a leer, no va a saber de libros. De la misma manera, una persona, por el mero hecho de tener un título de enólogo, de sommelier, etcétera, etcétera, como no beba mucho vino, no va a saber de vino. Entonces, a eso puede llegar cualquiera. De la misma manera que una persona que lee mucho va a tener criterio para hablar de libros, pues una persona que conoce el vino porque lo bebe en gran cantidad, pues va a llegar a tener criterio. Pero nunca yo diría que por mucho que haya bebido uno va a ser su opinión más válida que la de otra. Mira, pues si no te gustan los huevos fritos, no te gustan. Y pues a mí sí me gustan. Y es así, eso va, hasta ahí llega el tema de la sabiduría de los vinos. Bueno, pues está muy bien que nos digas esto, porque seguramente muchos nos hemos encontrado en esta situación. Pues alguien que sabemos que bebe vino, que le gusta, que parece conoce pues un poquito ese mundo, nos dicen esta botella es carísima, este vino es maravilloso, pruébalo, y lo pruebas y dices... Pues no me gusta. Pues, ¿qué quieres que te diga? No entiendo de vinos. Sí. No sé, pero a mí no me gusta este vino, ¿no? De todas maneras, eso con lo cual, lo que me estás diciendo, Eusebio, perdona que te corte un poquito, es que esto es un poquito como cuando se habla de críticas de cine o críticas de, como decías, de una novela. Esto es tan claro y tan sencillo como o te gusta o no te gusta. O no te gusta. Así y ya de está. Claro. Y ya está. El mejor crítico uno mismo. Es uno mismo, y ya está. Lo que pasa es que has puesto un ejemplo que en el mundo, concretamente en el mundo del vino, de la misma manera que en otros campos sí que hay más paradojas, en el mundo del vino es muy raro que se produzca la paradoja de que un vino caro no esté buenísimo. O sea, normalmente los vinos caros suelen estar riquísimos, a no ser que esté la botella estropeada o que no esté en buenas condiciones. En los vinos sí que es cierto que botellas muy caras suelen ser verdaderas obras de arte y maravillas que cualquiera se derrite al beberlas. O sea, son verdaderas obras de arte que están riquísimas. Al revés no es cierto. Es decir, hay vinos riquísimos, buenísimos, que no son nada caros, ¿eh? De hecho, yo manejo mucho una guía de vinos que es de un autor bastante independiente, ¿no? que bueno, pues que bebe mucho vino y no se deja mucho influir por las presiones comerciales, y en esa guía nos encontramos en los primeros puestos de la guía esta de la que te estoy hablando, codo con codo, botellas de vino que valen 400 euros, como puede ser, por ejemplo, el vino de la Ermita de Álvaro Palacios, ¿no? Es un vino del Priorato, conviviendo codo con el Fino Laína, que es una botella de vino que vale 6 euros. Uh-huh. Entonces, nos vamos a encontrar vinos a muy buen precio, que van a estar de muy buena calidad, resumiendo un poquito lo que estábamos hablando, pero es muy raro que si nos gastamos 400 euros en una botella no acabemos maravillados de lo que vamos a encontrar ahí, ¿eh? Uh-huh. Lo que estamos aprendiendo, qué maravilla. Bien, pues estamos en tiempo de los desayunos, en esta tu sintonía, la de Solo Radio. Enseguida continuamos hablando con el enólogo Eusebio Pérez Pastor. Los desayunos de Solo Radio. Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto
vinos en el bar. El vino, una bebida milenaria conocida ya en la antigua Mesopotamia. La primera referencia histórica la hemos comentado ya en esta mañana. Ya hemos hablado, como aquel que dice, de dónde vino el vino. Hablaremos del futuro, hacia dónde va el vino. Y por supuesto también estamos hablando del presente. Estamos en unas fechas que seguramente pues muchos de los que habitualmente no suelen tomar vino pues lo harán, como son estas fechas navideñas, donde pues seguro en cada mesa formará parte del menú. Eusebio Pérez Pastor está con nosotros en los desayunos de Solo Radio y antes has hecho un símil que nos hablabas de la literatura, el que no lee, lógicamente, pues poco va a entender de literatura, aunque tenga mucha teoría, y el que no bebe vino, pues poco va a entender de vinos, aunque tenga también muchísima información sobre este asunto. Yo siempre que, bueno, pues está con nosotros alguien relacionado con pues los libros, de la biblioteca, algún programa especial que hemos hecho, siempre te pregunto lo mismo. A la hora de iniciarse en el mundo de la lectura, ¿con qué podríamos comenzar? Porque, bueno, pues hay lecturas más complicadas, que igual, pues un libro nos ponemos a leerlo y nos echa para atrás y ya no volvemos a leer, ¿no? En el vino también puede ocurrir esto. ¿Hay algún tipo de vino que nos pueda abrir las puertas a este mundo? Sí, la verdad es que hace bien en hacer esa pregunta. Claro, hay vinos amables y vinos duros, ¿no? Bueno, el devenir del vino a partir de, podríamos decir que después del siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XVIII, a partir del siglo XIX ya el vino comienza a adquirir los caracteres de calidad que ella, a saber a lo que sabe ahora el vino, ¿no? Porque en la antigüedad el vino era de una sola manera. Luego, si queréis, hablamos de los vinos. Era casi masticable, ¿no? Sí, bueno, sí, masticable, ¿no? En la época de los griegos, fíjate que en la Odisea, ¿es en la Odisea o en la Ilíada? No lo sé. Homero habla de que para emborrachar a Polifemo, Ulises empleó vino sin rebajar, ¿no? Porque en la época de los griegos estaba considerado pues un signo de bestialidad el beberse el vino tal cual, ¿no? Y era porque el vino tenía unas características que o le echabas agua o aquello no había quien se lo bebiera. Entonces, las diluciones del vino en aquella época llegaban incluso hasta una parte de vino por 20 de agua. O sea que fíjate si era una cosa completamente distinta a lo que bebemos ahora. Y más si tenemos en cuenta que el agua que le ponían para diluirlo era agua de mar. Vaya, no nos lo acordan. Agua de mar. Ajá. Sí, además le ponían. Pero bueno, a ver, contestando un poquito a la. Eso vendrías, Eusebio, a explicar el por qué. Bueno, ahora que el vino es muy diferente, por qué en la misa sigue mezclándose agua y vino, ¿no? Sí. Bueno, no. Ahí, mira, me has cogido en un renuncio. Yo no sé por qué le echan el agua. Puede que tenga. De hecho, ese yo decía origen, lo de el vino masticable precisamente porque yo pregunté. Yo que me gusta preguntarlo todo, pregunté a un sacerdote el por qué se le echaba agua al vino. Y entonces me recordó la boda de Canaán y demás, que el vino era muy espeso y entonces se rebajaba con agua. Sí, lo que es, no sé si te diría este señor también, es que creo que no te lo diría porque a la Iglesia no le interesaría saber que hasta el siglo XIV, me parece que era hasta el siglo XIV, la Eucaristía se hacía compartiendo con los feligreses ambos elementos, es decir, no solamente el pan, como se hace ahora, ¿no? Que a través de la comunión es con las obleas, ¿no? Que es el símbolo del pan, sino que también era pan y vino, ¿no? Por eso, durante la Edad Media, época histórica en la que prácticamente todo se subsume en la oscuridad y en las tinieblas, el vino sigue
experimentando su apogeo y su crecimiento, porque la Iglesia precisa de grandes cantidades de vino pues para las celebraciones. Y a partir, ya te digo, del siglo XIV deja de estar presente en las misas. Pero bueno, nos estamos yendo de lo que me has comentado, ¿no? De la manera de entrar en el mundo del vino, si es lo mismo entrar por un sitio que por otro. No, yo creo que es cierto que hay vinos que son más duros que otros para entrar en el mundo del vino. En ese sentido, yo aconsejaría que aparte de que uno vaya haciendo sus pruebas, ¿no? Y que vaya cogiendo sus botellas y que beba de esto y beba de aquello y pruebe de esto y pruebe del otro, como el mundo del vino es tan amplio, si no somos cautos, nos podemos llegar a gastar mucho dinero de manera poco eficaz. Entonces yo lo que sí aconsejaría ahí es aprovecharnos de los que ya llevan un camino andado, sin reclamar, o sea, sin echar mano necesariamente de lo que llamaba yo antes de los gurús del vino. Sí es cierto que hay gente que ha bebido muchos vinos. Por ejemplo, la guía esta que yo te comento, este señor la publica, no es el señor, es un equipo de personas, ¿no? La publican cada 2 años después de beber 7.000 vinos distintos, ¿no? Beben muchísimos vinos, además vinos españoles, vinos, y venga, beben y beben y beben, hasta que cogen algunos de ellos, los puntúan, etcétera, etcétera, y conforman ahí un listado, me parece, de unos 500 vinos que los colocan ahí en una puntuación, y que no, insisto, no necesariamente los grandes vinos van unidos a grandes precios. Entonces yo lo que sí aconsejaría es que quien se quiera introducir en este mundo pues se compre una buena guía de vinos y elija precios que son asequibles a su bolsillo, lea un poquito de qué va ese vino, que es con comentarios sencillos, y un poquito en esos comentarios suele ir incluido el tema del maridaje, cosa de la que ya hablaremos después, ¿no? Con qué plato va o con qué comida va ese vino, y compre un poco pues fiándose de la opinión de esa gente. No suele fallar, si elegimos guías de gente que es independiente y que opinan con un criterio sano, no suele fallar y suele dar muy buen resultado, porque enseguida entramos a probar caldos muy buenos, de muy buena calidad, a precios muy asequibles, y decimos, joder, esto está muy bien, ¿no? Y así poquito a poco se va creando el conocimiento, ¿no? El entender de cada uno con respecto al vino. Luego da mucho gusto. El poder tener criterio. No es necesario tener en la cabeza una enorme lista de vinos ni nada, sino da mucho gusto manejar, no sé, 10, por no exagerar, 10 o 12 referencias de vinos que las tenemos en la cabeza y que sabemos que le van bien a este plato, o que en una cena nos va a venir muy bien para esto, o que con la comida tal vamos a quedar muy bien con no sé qué, que nos ha gustado mucho a nosotros, que está bueno realmente, se lo presentamos a un amigo, vemos que le gusta, y eso pues te da a ti mucha autoestima. Dices, oye, mira, le he presentado un vinito bueno a mi amigo y tal y cual, y la gente se ha quedado contenta con los vinos que he sacado y tal. Y insisto en que no hace falta manejar muchísimas referencias, es tener conocimiento de unas cuantas marcas, unas cuantas referencias buenas, y con eso se puede triunfar, pero vamos, en todo momento y en toda ocasión. Que debe ser bonito sentarte en una mesa en un restaurante con varias personas más y pedir todo el vino, no hacer como hacemos siempre el resto de mortales, Eusebio. Sí. No, el vino que lo elija él, ¿no? O ella. Siempre... Refiriéndote al sumiller, ¿no? Sí, o alguno de los que hay sentados que más o menos saben, ¿no? Oye, que tienes tus gustos y llegas y quedas fenomenal si pides tú la botellita, ¿no? Sí, y al resto le gusta. Sí. Eusebio, ¿le has llamado maridaje? Sí, se llama así. Elegir cada vino para que le va bien a cada plato, ¿no? Porque lejos de saber marcas y vinos concretos, pues podemos saber que al pescado le va el blanco o rosado, ¿no? A la carne le va el tinto, o al menos eso es lo que como nota general sabemos, ¿no? ¿Qué tipo de vino le va a qué tipo de platos? Antes de eso, que me parece una pregunta muy buena, la palabra maridaje, que suena rara, parece así como escupitajo, así. Sí. Es una cosa así que suena raro, ¿no? El maridaje, y encima porque la gente pues tendrá la imagen que tenga del matrimonio, cada uno de si sí o si no.
Pero en el caso del vino realmente es el caso que podríamos decir que es el peor soltero que existe. Es decir, el vino necesariamente para conocerlo en toda su plenitud hay que acompañarlo de comida. Vale, entonces voy a hacer una breve disertación sobre este tema. Desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista dietético, el no acompañar vino con la comida ya nos va a ocasionar, no solamente vino, sino cualquier bebida alcohólica, ¿no? No acompañándola con un alimento, ya es la puerta de entrada para los problemas relacionados con el tema de la alcoholemia, ¿no? Al nosotros ingerir el vino o cualquier bebida alcohólica con un alimento, provocamos, al introducir alimentos en el estómago, provocamos que el píloro se cierra, ¿no? Para que el estómago funcione y entonces evitamos que el vino o el alcohol pase directamente al intestino de buenas a primeras, con lo cual pues damos tiempo a que las enzimas que transforman el vino en acetaldehído hagan su trabajo en el estómago, se asuma sin problema el alcohol y no pasa nada. Si nosotros bebemos sin acompañar la bebida de alimentos, el vino va a pasar directamente al intestino y eso va a ocasionar que ese vino pase directamente a la sangre, tengamos que meterle un trabajo extra al hígado, que no es el sitio donde se debería de sintetizar, y que lo que es el alcohol propiamente dicho nos intoxique mucho antes. Por eso el problema es, siempre se dice, oye, que hay que beber con el estómago lleno, hay que beber con comida. Eso ya lo sabían los antiguos, el origen de la tapa. Parece ser que se remonta a unos consejos que daba Alfonso X, que no en vano era llamado el sabio, cuando él decía que el vino había que beberlo acompañado siempre de una tapa de comida. Y el nombre de tapa, precisamente, viene de que lo que te hacían es que te ponían la tapa, o sea, el cachito de jamón o el trozo de pan o lo que fuera, tapando el vaso del vino, eso sí es conocido, ¿no? Sí. Para que no cayeran moscas dentro, ¿no? Sí, bueno, eso es una leyenda que parece que sí, que puede ser así, ¿no? Entonces, es fundamental, evidentemente, acompañar el vino con los alimentos. Y ahora ya entramos un poco en el terreno ya de la exquisitez y un poco del saber vivir y del arte del bien vivir, ¿no? Y es que realmente el vino, como saca todas sus cualidades, es cuando lo acompañamos de comida. Una copa de vino, pues está bien, pero al segundo trago, pues ya nos aburrimos un poco de ella, ¿no? Y si no la acompañamos con algo. Y sin embargo, si acompañamos con la comida, es que vamos a estar disfrutando todo el rato que nuestro estómago sea capaz de seguir con alimentos. Entonces, en ese sentido, sí que los vinos se han perfilado tanto, hay tantísimos tipos y tantas variedades, dependiendo de las uvas, de las zonas, etcétera, etcétera, que es prácticamente infinita la cantidad de matices que tienen los vinos, como ocurre con los platos y con las cocinas del mundo entero. No tenemos platos de todo tipo, de la misma manera que hay vinos de todo tipo. Y entonces ahora empieza el arte del maridaje. Y por eso decía yo que el vino es más soltero, ¿no? Porque realmente cuando alcanza todo su esplendor es cuando lo acompañamos de platos. ¿Qué platos? Pues efectivamente, tú has dicho lo que podríamos decir que son las reglas de oro. El vino blanco, pues como es más ácido y más ligerito y más afrutado, pues normalmente va a acompañar mejor a los pescados y a las verduras, etcétera, etcétera. Y los vinos tintos, que son muy estructurados, con una carga tánica importante, normalmente son más alcohólicos, más glicéricos, etcétera, etcétera, pues van a acompañar mejor a las carnes, ¿no? que necesitan más tralla, ¿no? más. Pero eso es a grandes rasgos. Luego, una vez nos metemos en el mundo del vino más y empezamos ya a beber vino y a quererlo acompañar y hacer matrimonios de éxito, vamos a descubrir que vamos a ver qué tinto va con qué carne, porque lógicamente no es lo mismo una carne de pollo
que un guiso o una carne de un estofado, por ejemplo, de ciervo, ¿no? Que es una carne de caza, muy especiada, con una salsa muy compleja, etcétera, etcétera. A lo mejor al pollo, que es carne, le viene mejor un vino blanco, un chardonnay, por ejemplo, que es un vino que ha tenido una cierta fermentación en madera, y no le iría bien el tinto que le va muy bien a ese estofado de ciervo. Y sin embargo, por ejemplo, hay pescados, como por ejemplo el bacalao, que es difícil casarlo bien con determinados blancos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de hacer? Pues ir uno probando, dejándose guiar un poquito. Oye, que voy a cenar este plato de no sé qué. ¿Qué le iría bien a este tal? Entonces tú vas experimentando. Vamos a hacer un experimento con un vino tinto joven para acompañar, por ejemplo, un bacalao, ¿no? Un guiso de pescado, que a lo mejor no va mal. Entonces ese mundillo del maridaje, los sumilleres saben mucho, hay muy buena formación. Hoy en día en España es increíble la cultura que está extendiéndose, la cultura del vino, cómo está entrando en los buenos restaurantes y cómo la figura del sumiller se ha revalorizado muchísimo. Y a no ser que nosotros tengamos criterios muy sólidos, es mejor si el sumiller o el sitio al que vamos, el restaurante, no ser de fiar, es mejor que nos dejemos aconsejar por ellos. No pasa nada, no hay que sentirse acomplejado porque quieres impresionar a tu chica y vas al restaurante y tal y aparece el sumiller y te corrige un poco, que te enmienda un poco la plana, que si es hábil te va a hacerlo con sabiduría para que parezca que eres tú el protagonista de la historia cuando es él el que está conduciendo. Pero es bueno dejarse asesorar cuando hay un sumiller, porque el conocimiento de los profesionales del servicio del vino es magnífico y el mundo del maridaje es muy complejo, y a no ser que esté uno muy metido ahí probando y experimentando, yo no me canso, ¿no? Yo me compro botellitas en la medida que mi economía me lo permite y voy experimentando siempre con este plato, con estas cuestiones, estas verduras para esto, tal y cual, pero eso es a base de probar y probar. Eusebio, y sin salirnos mucho del tema, ¿por qué no? Puede haber un momento que no estemos en plena comida, en plena cena, y nos apetece tomar pues un dedo de vino, un dedo horizontal o vertical, que también tenemos oyentes que les gusta el dedo en vertical. Y entonces el maridaje sería al contrario. ¿Qué le puede ir bien a un vino en plan, pues eso, tapita, de decir, lo que me apetece realmente es tomarme un vaso de vino? No quiero comerme un estofado ni ponerme en la plancha a hacer pescado. Quiero una tapita. Me has puesto a huevo la anécdota más y el recuerdo más emocionante que tengo yo en toda mi historia de mi relación con el vino, que fue en una feria de vinos en Iberguain hace 5 o 6 años que estuve en Madrid, y me fui a un bodeguero jerezano, ¿no? Los vinos jerezanos, los vinos del marco de Jerez, que son todo un mundo. Eso es un mundo dentro del mundo del vino, pero es un mundo infinito y además apasionante. A mí me encanta el mundo del vino de Jerez porque es muy plural, es todo, ya te digo, toda una cultura, ¿no? Y me acerqué a un bodeguero jerezano muy humilde y estuvimos hablando pues del amontillado y del palo cortado. Y me decía este hombre, ¿no? Estábamos hablando del amontillado, ¿no? Que es un vino muy peculiar. Quienes entienden de los vinos jerezanos dicen que es la maravilla del marco de Jerez, ¿no? Y estábamos hablando de cómo se bebía o cómo se maridaba o cómo era el tema del amontillado. Dice, mira, Quillo, tú te coges una copita de vino amontillado en una tarde de esas lluviosas y frías que no te dan ganas de salir de la casa, te sientas en el braserito, te sientas en tu silloncito, te coges el libro y te vas a coger unos taquitos de queso manchego muy curado. Te coges unos taquitos, 2 taquitos de queso, y te coges una copita de vino amontillado, y tú vas leyendo tu libro y le das un bocadito al queso manchego y le das un beso
a la copita de vino, y así se pasa la tarde, y así se pasan las horas. Y es así, ¿sabes? A mí me emocionó mucho la descripción, porque es así, es verdad, es un vino para irle dando besos. El hombre me decía, le da un besito a la copita, ¿sabes? Una cosa, una descripción magnífica, ¿no? De lo que tú me preguntabas, ¿no? De cómo pasar una tarde con una copita de vino sin más ni más, ¿no? Maridar un vino de esos más que con comida, con momentos, ¿no? Con la emoción de estar uno en paz, tranquilo, leyéndote un libro. Y para eso los vinos generosos, ¿no? En general, ¿no? Los vinos de Jerez en particular, ¿no? Los amontillados, los olorosos, dulces, los palos cortados. No sé, los grandes vinos austríacos, los vinos de hielo que se llaman, ¿no? Los austríacos y canadienses, pues son la compañía perfecta, ¿no? O sea que no, tampoco hay que complicarse mucho la vida. Un buen jamón y un buen taquito de queso acompaña muy bien una copita de vino. Sí, de vino, de estos vinos generosos de la zona de He dicho Jerez. copita, pero el vino hay que beberlo en vaso o en copa, Eusebio. ¿Ves? Ahí ya, perdona, pero eso sí que es casi blasfemo. O sea, eso, hay cosas, mira, hay mínimos, José Aurelio, ¿sabes? Que sin entrar en el esnovismo, pero que son, claro, o sea, vamos a ver, no me puedes beber un vino que el hombre ha estado haciendo con todo el mimo del mundo, a ver qué color le sacamos y tal, y que es igual, y llegas y me lo echas en un vaso de esos de barro. Es que es para matar al que hace esas cosas, decir, vamos a ver, o decir, bueno, pues es que si yo le quiero echar al Vega Sicilia una botella de casera, pues yo estoy en mi derecho. Pues sí, estás en tu derecho, pero te voy a matar, como lo hagas delante de mí. O sea, a mí no me eches casera delante de un vino ni me hagas barbaridades de esas. Y lógicamente, un vino que una persona que lleva durmiendo, a lo mejor en esa botella lleva 20 años durmiendo y es un ser vivo y que lo han hecho con todo el mimo y todo el cariño del mundo, y luego llegas tú, lo destaponas de cualquier manera y coges un vaso de aquellos que tienes de Cuba Libre de plástico, la capuzas ahí dentro, y eso es que para matarlo. Entonces sí, unos mínimos el vino tiene, o sea, unos mínimos hay que observarlo, y es como un respeto, es como un anciano que no le puedes tratar de cualquier manera, es un ser vivo y se merece un respeto, y el mínimo respeto es que lo coloques en una copa, en una copa, y que le prestes un poquito de atención, ¿no? Y que lo mires cuando lo has echado, que ya el ruido de cómo cae el vino en la copa ya te empiece a llamar la atención, de, oye, qué bien suena, que veas el color, que lo mires un poco con la copa, la pongas contra un fondo blanco para ver si el vino está brillante, si está turbio, si el color que tiene, qué matices tiene, que a veces son preciosos los colores de los vinos blancos, ¿no? Que es una riqueza de verdes, de matices, de amarillos, claros. Y luego pues te lo llevas a la nariz, que menos que oler eso, ¿no? Porque una gran cantidad de sensaciones del vino nos llegan a través de la nariz. Nos recuerda, de hecho, los catadores, cuando hablan de los aromas del vino, nunca dicen huele a esto, sino siempre dicen nos recuerda a. Sí. Lo que hablamos de la memoria olfativa. Hay algunos tan capullos que dicen esto me recuerda yo he oído decir que había una catadora en concreto que dice, huele a goma pasada de sujetador de novicia. Cosa. Ya que pa' qué, ¿sabes? Pero bueno, insisto en que el aroma, ¿no? Nos produce una cantidad de matices que no nos los podemos perder. Y luego en la boca nada de llegar, y por lo menos el primer trago, ¿no? Antes de luego ya durante la comida lo que queramos. Pero cuando hemos puesto el vino en la copa, el primer trago debe de prestársele una cierta atención, ¿no? Nuestra copita, lo olemos, nos lo metemos en la boca, lo paseamos un poquito a ver a qué sabe aquello y tal y cual, y luego ya pues nada, comer con él, ¿no? Pero sí, o sea, el ritual del vino pasa por servirlo, o sea, cogerlo de su sitio en el estante de los vinos, abrirlo con cuidado, no se puede coger la botella y abrirla así agitándola de cualquier manera, pues abrirla quieta la botella, echarlo con cuidado en la copa, en una copa. Olvídense del vaso de culo gordo. Sí, que se me ha clavado en el alma. Pero mi abuelo, que en paz descanse, siempre se ha bebido su vino en estos vasitos de toda la vida con el culo gordo y tal, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, lo que es, vamos a ver, más vale eso que nada, ¿no? O sea, no nos pongamos pijos, que tampoco, o sea, lo importante es que bebamos vino, ¿no? Sí. Pues yo pensaba que la contestación que me iba a dar Eusebio cuando le he preguntado con qué acompañar al vino, no al plato, sino al vino, con qué lo acompañamos, yo pensaba que la respuesta iba a ser otra.
Pensaba yo, Eusebio, que me ibas a decir el vino con las mujeres. Con una copa de vino en la mano, una guitarra... Pero por aquello de la igualdad, pues el vino con un hombre. ¿No? Sí, pero ahora sí que ahí sí que la igualdad, ahí sí que no entra. Y no te he dicho lo del vino, con qué lo vas a acompañar, si con las mujeres, y a lo mejor con esto me estoy metiendo en un terreno muy farragoso, dependiendo de lo que vaya a pasar después de que bebamos el vino. Lo decíamos al principio, el vino sirve para celebrar grandes cosas y también para tapar las penas un poquito. Sí, pero es que en un momento determinado, dependiendo de los planes que tengamos con la pareja para después de beber el vino se puede convertir en un problema. Y no me hagas entrar en más detalle. Eusebio, vamos a centrarnos ahora en nuestra tierra. En nuestra tierra tenemos buena uva, tenemos un buen vino, ¿o no? Tenemos lo mejor de lo mejor. Es que en este sentido sí que hay que fiarse del criterio de las personas que saben mucho y que beben mucho. La variedad de nuestra tierra, yo creo que eso no es novedad para nadie, porque a fin de cuentas nuestras raíces rurales están aquí presentes y no creo que haya mucha gente que no sepa que la uva nuestra de nuestra tierra es la Monastrell, que es una variedad muy extendida, aunque parezca que es una cosa muy peculiar de nuestra zona. En otros sitios del mundo también se cultiva, concretamente en el sureste de Francia con bastante profusión, donde allí se llama Montrachet la Monastrell, y es empleada para los riquísimos vinos de aquella zona. Pero nosotros estamos muy vinculados a la Monastrell porque es una variedad que lleva presente en nuestra tierra pues desde hace siglos, y que en estos últimos años, gracias al trabajo de los científicos por un lado y de los agricultores con idea de proyección de futuro, ha experimentado una mejora sustancial, ¿no?, que le ha permitido convertirse en la protagonista de uno de los vinos que más proyección de futuro tienen hoy en día, a nivel, desde luego, nacional, incluso a nivel mundial, que es el vino de Jumilla. Nuestra denominación de origen ha alcanzado ya unas cotas extraordinarias de calidad, basándose en la variedad de uva de la Monastrell, y está llamada a convertirse en los próximos años como una de las denominaciones de referencia a nivel mundial, lo cual es muy importante. Quiero subrayar esto porque no lo digo yo, eso lo leo y lo escucho de personas que saben mucho cuáles son las tendencias del vino y por dónde van los gustos, ¿no? La Monastrell tenía un problema, y es que es una uva muy alcohólica, su maduración permite obtener altos niveles de alcohol, pero era pobre en tanino. O sea, los polifenoles que formaban parte que están en el ollejo, pues era pues ciertamente pobre en contenido de polifenoles. Los taninos son muy importantes en la uva porque son los responsables del envejecimiento en madera luego de los vinos. Sabemos que una vez el vino se ha elaborado y se ha convertido en lo que es, en vino, si el elaborador pretende que ese vino envejezca, ese vino se introduce en barricas de madera donde durante muchos años o pocos años, dependiendo de lo que queramos o el tiempo que sea, pues sufre un proceso de oxidación muy lenta, ¿no? A través de los poros de la madera entra el oxígeno en el vino y se combina con el vino y todo el vino en sí coge los aromas de la madera y se producen esos caracteres y esos matices del añejamiento, ¿no?, que mucha gente aprecia en los vinos. Para que ese proceso se lleve correctamente y el vino no se ponga decrépito de manera anticipada, es preciso que la uva de la que procede ese vino tenga un alto contenido en polifenoles, en taninos en este caso, ¿no? Y el problema que tenía el Monastrell era que no
era así. Entonces, pues con unas técnicas nuevas de cultivo, en la propia planta, pues las universidades han estado trabajando ahí, los agricultores, etcétera, han conseguido mejorar lo que es la calidad de la monastrell. Se han introducido nuevos métodos de elaboración, se han introducido variedades nuevas también para hacer, en algunos casos, cupás, ¿no?, que es la mezcla con otras variedades de vino, y se están obteniendo vinos que son verdaderamente escandalosos. Yo invito a la gente a que no mire para otros sitios a la hora de elegir el vino, porque es que tenemos hoy en día no merece la pena buscar fuera. Es que tenemos realmente, yo no soy para nada chauvinista, o sea, yo compro vino donde haga falta y me gusta el vino, sea donde sea, y compro el que me gusta. Pero es que es una tontería no probar los vinos que nosotros tenemos y ser esnovistas e irnos a vinos de fuera de nuestra tierra cuando tenemos aquí verdaderas maravillas. Soy un defensor convencido, de la misma manera que hace unos años yo no tenía una opinión muy buena de los vinos que se hacían aquí, pero en estos últimos años hay que quitarse el sombrero. Están viniendo enólogos buenísimos de todos sitios del mundo, ¿no?, hacer vinos aquí en nuestra zona, están trayendo técnicas muy avanzadas, hay bodegueros que están apostando mucho por los vinos de nuestra tierra, y hay botellas ya que tienen, que alcanzan precios realmente que jamás se hubiera pensado, ¿no?, que un Jumilla pudiera alcanzar los precios que están alcanzando algunas veces. Porque denominación de origen en vinos no tenemos, ¿no? Es a través de Jumilla donde podemos disfrutar un poquito de nuestra uva, ¿no? Sí, es una lástima, porque no hace mucho. Yo he leído tratados así de viticultura antiguos, incluso algunos de ellos muy antiguos, ¿no?, donde hacían mención de la importancia del vino de Ellín. Y antes incluso que la de Jumilla. Y de hecho no sé en qué porcentaje la uva del término de Ellín entra a formar parte de la denominación de origen de Jumilla, pero creo que es una parte muy importante de las uvas que se molturan bajo denominación de origen Jumilla son de nuestro término municipal. Pasa un poco parecido con lo que ocurre con el arroz de Calasparra, ¿no? Cancarís, no hace muchos años, cuando yo era pequeño, va haciendo años. No, pero despacio. Pues yo oí hablar del vino de Madá, ¿no?, del vino. Allí en Cancarís había bodegas. Nosotros tenemos una bodega aquí muy buena, lo que pasa es que como está aquí, pues lo que pasa siempre, no la apreciamos, nadie profeta en su tierra, que es Bodegas Cantó. Cantó hace unos vinos muy buenos, muy premiados, y además. muy premiados, y que han tenido mucho prestigio y que merece la pena detenerse en ellos. Insisto, yo no sé si merecería ahora la pena ponerse a pelear por tener una denominación de origen propia. Es cierto que mucha uva de la que se muele en Jumilla viene de Ellín, pero donde se muele es en Jumilla, ¿no? Y donde está la tecnología y los grandes bodegueros y el saber hacer de los vinos está allí. Entonces, que sea un vino bueno y ya está. Y vamos nosotros al rebufo de los vinos de Jumilla. Muy bien. Pues nos hemos quedado sin tiempo, 37 minutos sobre las 9 de la mañana. Hoy habrá una persona muy feliz, muy contenta, ¿eh? Es el hijo de Júpiter y Semele, es Baco. Baco o Dionisio. O Dionisio. Baco o Dionisio. El dios del vino. El dios del vino. Hoy, pues hemos hecho... Ese está siempre contento, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Hemos hecho, una exaltación, podríamos decir, del vino. Nos han quedado muchas cosas sobre la mesa que quedarían, como digo, para varios programas más. Pero yo espero que Eusebio haya estado a gusto en este programa. Espero también que los oyentes, hayan estado atentos. Si han podido aprender algo, contentísimos estamos, y si no, que al menos den ese paso de intentar conocer un poquito más el vino, y que vaya otra vez formando parte de la sociedad, que, como nos decías, Eusebio, y no hemos podido entrar mucho en ello, fue apartado por no sé qué intereses de la sociedad. Y, en fin, eso será otro tema que tendremos que tratar. Ya lo hablaremos otro día. Un placer, Eusebio. Gracias. Gracias, el placer ha sido mío. Y que disfrutes de las Navidades también con un buen vino en la mesa. Sí, que disfrutemos. Que seguro lo harás. Todos. Seguro lo harás. Sí.
Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos prestado sus oídos en esta última hora y algo. Gracias por la atención prestada. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.